La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado gran expectativa en Latinoamérica y especialmente en Colombia. La población latina, en particular, está atenta a qué políticas son las que va a implementar Gigi. Especialmente en materia de migración y relaciones también internacionales. Hoy hemos invitado por eso a Cristian Mancera, él es abogado y concejal del Distrito 11 de Miami-Dade. ¿Cómo me le va? Bienvenido, gracias por estar aquí en Telepacífico Noticias. Un placer estar aquí en Telepacífico, la casa de los vallecaucanos. Cristian, ¿en qué pueden cambiar las actuales relaciones entre Colombia y Estados Unidos con la llegada de Donald Trump? Todo depende del manejo diplomático que se le dé. Colombia es un aliado muy importante de los Estados Unidos y si mantenemos esa tendencia histórica de no politizar la relación de los Estados Unidos y Colombia, creo que tendremos éxito. Veo eso como un desafío cuando a veces el discurso es un poco beligerante y lleno de mucho odio. Creo que eso puede, digamos, marcar una diferencia y sobre todo el lobby que se hizo para favorecer a Cuba en la remoción de países que albergaban o favorecían a grupos terroristas. Eso va a tener un impacto con esta nueva administración que no va a ver con buenos ojos este lobby que se hizo ante la administración anterior de Joe Biden. Pero, abogado Cristian, no podemos desconocer que la llegada de Marco Rubio como secretario de Estado pues genera ahí alguna tensión, porque sabemos que en el pasado ha sido crítico de Petro. ¿Qué cambios podría generar en esa relación? Creo que los cambios van a ser más alrededor de exigir resultados concretos en el tema de la sustitución de cultivos, que los cultivos ilícitos no sigan creciendo en el país, que la política de paz total, que finalmente no ha dado los resultados esperados por el gobierno nacional, no siga acomodándole insumos a estos grupos ilegales para seguir creciendo en el territorio. Por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, en todo el litoral pacífico, en donde finalmente hay grupos que tienen una gran influencia y creo que digamos que es un apretón de tuercas en donde se va a buscar que realmente Colombia sea un socio estratégico en temas de seguridad y que también termine beneficiando a su propia población internamente para que la gente no emigre de manera desesperada. Y esto va no solamente de la persona que no tiene el recurso, sino el empresario que a veces tiene que irse porque se ve sofocado por la falta de garantías en temas de seguridad. La foto entre Iván Duque y Joe Biden se demoró justo porque Pacho Santos le hizo campaña a Trump en aquella oportunidad. ¿Se va a demorar esa foto entre Petro y Trump o de pronto no llega por la campaña que hizo en algunas universidades de Francia Márquez? Eso fue desafortunado. Yo en el pasado fui crítico de los políticos de cierto partido que... Es intervencionismo. Claro, que hicieron politiquería en esa época a favor de un partido o el otro. Eso es equivocado, pero eso va a costar porque finalmente fueron a Chicago. En Chicago lanzaron arengas de que el presidente Trump era un fascista, neofascista, hasta neonazi. Entonces pienso que eso no es el camino correcto porque tenemos una cantidad de colombianos que viven allá y finalmente el discurso tiene que ser un discurso conciliador, buscando seguir siendo ese aliado y que no rompamos relaciones y en el peor de los escenarios, que Colombia se vaya por el camino de la desertificación en temas que tengan que ver con narcóticos. Abogado Cristian, volvamos al tema de los migrantes porque una de las banderas de Trump fue ese tema, el migratorio, de expulsión de ilegales y de frenar la llegada de nuevos migrantes. ¿Cómo puede afectar esto a Colombia con la salida masiva de venezolanos que podría generar un nuevo periodo de tensión en nuestro país y en los otros países hermanos de Venezuela, porque normalmente somos territorio de tránsito para llegar a los Estados Unidos? Pues hay que partir de la base que ya albergamos casi 2 millones de venezolanos aquí como migrantes permanentes, ¿no? Y constantes. Los que están de tránsito finalmente requieren una atención, pero vuelvo al mismo tema de la alianza entre los dos países. Si entramos en una discordia por un tema ideológico, será el camino equivocado. Tenemos demasiadas cosas que unen la relación de los Estados Unidos y Colombia y ese tema migratorio es clave porque si no hablamos y no conciliamos los temas claves, y uno de ellos es seguridad fronteriza, patrulleros pendientes para que la gente no se esté cruzando los puentes fronterizos y evitar que la gente utilice a los migrantes para un tema de tráfico de personas. Creo que eso es un tema clave y que Colombia colabore, pero no bajo la esencia de decir que todo es culpa del imperio, sino más bien que Colombia sea un socio estratégico para evitar que la gente se vaya y eso implica que Colombia haga su trabajo en temas de seguridad internamente. Justamente antes de ir con la última pregunta, Cristian, el tema de la migración preocupa mucho a los colombianos y así lo recogió nuestro compañero David Aparicio en la siguiente nota.
La implementación del ejército estadounidense en las fronteras para controlar el tránsito de migrantes junto a las dificultades para obtener visas de trabajo y la amenaza de deportaciones de extranjeros irregulares se han convertido en una preocupación creciente, particularmente entre la población latina, luego de la posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Además, se suma la expectativa por las políticas que podrían impactar a Colombia. En las calles, mientras la gente muestra interés y preocupación por esos temas, otros se mantienen ajenos. Se tejen muchos rumores, ¿no?, de que pronto va a ser contraproducente para los inmigrantes. Sí, yo creo que sí, porque él se mete con todos los países casi. Es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros sabemos cómo están funcionando los países, de pronto tenemos otra manera de actuar. Porque pueden haber muchos cambios, ya sea en el ámbito político, económico y sobre todo el tema de la migración, que nos puede afectar un poquito. Según expertos, la llegada de migrantes, tanto legales como ilegales, ahora será monitoreada mucho más estricta por el gobierno estadounidense. Tiene una agenda migratoria de cerrar las fronteras y ahora con lo que acabó de pasar en Venezuela, vamos a ver un mayor flujo migratorio de personas venezolanas hacia Colombia que no van a ser recibidas en Estados Unidos y eso implica que va a tener un impacto en nuestras políticas domésticas, tanto en la lucha contra las drogas con los grupos armados ilegales. ¿Y qué podría cambiar en la relación entre Estados Unidos y Colombia? Es un tire y afloje. ¿Qué le va a pedir a Colombia? Que efectivamente reciba a los migrantes venezolanos, que mantenga a los migrantes venezolanos en Colombia, ¿a cambio de qué? A cambio de apoyo, por ejemplo, en términos de cooperación internacional, en la lucha contra el narcotráfico, y eso va a generar un proceso de diplomacia. El especialista en ciencias políticas aseguró que Donald Trump no considera a los migrantes como una oportunidad de crecimiento, sino que los ve como una especie de amenaza. Esa actitud podría impulsar un aumento de la xenofobia hacia los extranjeros y agravar los casos de discriminación. No obstante, el experto envió un mensaje de tranquilidad a aquellos que poseen visas de turismo o documentación estadounidense, asegurando que no enfrentarían problemas. Pues ahí veíamos la preocupación por el tema migratorio, Gigi. Pero, doctor Mancera, los colombianos se están preguntando muchas cosas. ¿Se van a demorar las visas? ¿Le van a quitar ayudas a Colombia? Incluso hoy el expresidente Duque habló de desertificación. ¿Ese escenario es exagerado o posible? No es exagerado, vuelvo, insisto, es cómo se manejan las relaciones y lamentamos que a veces de pronto no se nombran las personas más preparadas para dirigir la Cancillería. Creo que eso va a tener también unas consecuencias nefastas en los próximos meses dentro del gobierno colombiano en su manejo de política exterior. Y lo que tiene que ver con el tema migratorio, el tema de la desertificación, todo eso depende de cómo manejes la diplomacia de Colombia hacia el mundo y que no nos ganemos enemigos sin necesidad. Y creo que hemos hecho eso durante estos últimos 2 años. Abogado Cristian, se nos acaba el tiempo. No lo puedo dejar ir sin preguntarle eso que dijo el presidente Donald Trump del Canal de Panamá, porque a la final parece ser un mensaje entre líneas. No, creo que es una advertencia, por no decir amenaza concreta, de que no se va a seguir permitiendo que China se involucre en el hemisferio y que países que de una y otra manera reciben ayuda de los Estados Unidos se hagan los de la vista gorda y por un lado beneficien a China, que finalmente es un enemigo del hemisferio occidental. Abogado Cristian Mancera y concejal, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche y ayudarnos a entender mejor este tema. Un placer. Hasta luego. Buen regreso a Estados Unidos. Avanzamos entonces nosotros con más información y